Saludos, bienvenidos a una edición nueva de Periodismo 2030, primera edición de Periodismo 2030 2021, con la que ha caído, la nevada que ha caído en media España, y yo fíjate qué sol tengo. Increíble, empezamos. Ya sé que Fernando Jauri me va a decir que tengo sol porque es mentira. Hola, Fernando. Hola, buenos días. Es mentira, claro, naturalmente es lo que se llama un croma, pero eso ya te lo conocemos, es el paisaje de siempre. Muy buenos días. Hoy tenemos una entrevista de excepcional valor. Reanudamos nuestras entrevistas. Esta es la primera del 2021. Excepcional valor porque es excepcional el personaje al que vamos a invitar. Antes de hablar de nuestro personaje, yo quiero invitar a Félix Puebla, que se une a nosotros al team de entrevistadores. Félix Puebla es el presidente del grupo Arecuna, un grupo muy importante de periodistas, muy importantes, somos 60 y tal, me parece, somos ya. Es un empresario, es un hombre emprendedor, más que otra cosa, le gusta mucho el periodismo y además va a colaborar con nosotros en el libro que ya estamos empezando a hacer sobre el nuevo periodismo, en el que se contienen todos estos chats y entrevistas que estamos haciendo. Casi 40 horas tenemos ya de curso audiovisual, si se puede decir así. Bueno, como decía, Félix, yo creo que tú debes, ya que eres un personaje excepcional, yo creo que tú debes ser el encargado de presentar al personaje excepcional a quien tenemos la suerte de entrevistar hoy. Y no solamente nosotros, tiene la suerte los que estén viendo este vídeo y los alumnos que nos vayan a seguir en el futuro, tienen la suerte de poder escuchar a este personaje excepcional. Aquí no saludo desde ahora, pero tú nos lo presentas. Muchas gracias, Fernando. No comparto contigo la excepcionalidad mía, pero sí comparto al 100% de manera íntegra la excepcionalidad de tu tocayo, Fernando Yarza. Fernando Yarza para mí ha sido, desde hace muchos años, dos cosas. Por encima de todo, un buen amigo, un muy buen amigo, pero sobre todo, para mí, ha sido un gran referente y un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida en todas las facetas, en lo personal y en lo profesional. En lo profesional ha demostrado algo que parecía mentira, que es que algunos todavía siguen creyendo que la vida inteligente se limita a la M30. Ya hemos visto que estos días después de la nevada es más complicado todavía, lo de la M40 todavía es más complicado, pero lo más trascendente es saber que desde Zaragoza se pueden hacer muchas cosas y desde ahí se puede presidir un grupo tan tradicional y tan importante para la región como es el Heraldo de Aragón, tan importante como todas las ampliaciones posteriores de actividad, la diversificación que ha iniciado tanto con el grupo Eneo, con el grupo Iberus, con la producción de contenidos audiovisuales, su participación dentro de Vocento. No hay jugada en los medios españoles en las que directamente o indirectamente, más tarde o más temprano, Fernando Yarza no aparezca en alguno de los papeles. Siempre está ahí como perejil, no sé si de todas las salsas o que al menos en algunas ocasiones se pone, ¿no? Pero lo realmente importante, y por eso me tomé la libertad de abusar de nuestra amistad para invitarle hoy a estar con nosotros, es en su calidad de presidente de la Asociación Mundial de Editores, que desde Zaragoza, que desde el Paseo de la Independencia, se llega a presidir a los editores del New York Times o del Washington Post o de Le Monde o de cualquier otro gran periódico. Yo creo que es algo que a mí como amigo me enorgullece, pero como español yo creo que también es un motivo de satisfacción. Y sobre todo, aprovechar de su gran personalidad y de su gran corazón, que ha aceptado de manera inmediata estar hoy aquí con nosotros. Así que vaya por delante, Fernando, mi agradecimiento personal por el bien de todos. Muchísimas gracias, Félix. Se nota que eres buen amigo y el privilegio, Fernando, Sergio, Félix, el privilegio es para mí, ¿no? El poder estar y felicitaros por esta iniciativa que me parece apasionante, me parece muy necesaria y
Bueno, Félix, te agradezco que no me hayas presentado como una esperanza para el sector, porque es cuando digo, así de mal está la situación si yo soy la esperanza, ¿no? Pero bueno, no, encantado de estar con vosotros y felicitaros de verdad por la iniciativa que me parece fantástica y, como decía, muy necesaria. Bueno, ya una vez puesta la mesa y las presentaciones hechas y pues si os parece, empiezo rompiendo yo fuego, recordando además a todos los que nos estáis viendo el objetivo de esta iniciativa, que retomamos con mucha fuerza y además con muchas ganas de seguir profundizando en estos debates que estamos haciendo aquí en Periodismo 2030. La idea fundamental es pensar en esta profesión que otra vez más, ¿sí? Si habíamos reflexionado mucho sobre ella a lo largo de la pandemia, otra vez más vuelve a demostrar que es un servicio público esencial en los momentos más delicados. Por ejemplo, a lo largo de esta nevada, la borrasca Filomena, pues otra vez más, el trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación, ha sido esencial pues para mantenernos debidamente informados en una situación otra vez grave, ¿no? Dicho eso, vamos a reflexionar contigo, Fernando, con vosotros sobre el futuro de esta profesión. Y estamos en un momento de profundísimos cambios. Hemos hablado aquí del cambio del papel al digital o de esa transición, de esa transformación digital que está también impregnada en todos los medios de comunicación, el futuro de la tele, los nuevos consumos audiovisuales, etcétera. Lo primero que te quiero preguntar, Fernando, fíjate si es poco acotada la pregunta, pero es que no quiero todavía dirigir más el debate. ¿Tú cómo ves el futuro de nuestra profesión? ¿Eres optimista? Pues mira, lo soy por convicción y por pragmatismo, pero sobre todo también por convicción, ¿no? Yo no entendí cuando en el pasado importantes presidentes de grupos de comunicación auguraban el final del papel, el apocalipsis de la profesión, porque no me imaginaba que Ana Patricia Botín o Isidro Fainé dijeran que la banca comercial está muerta, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, ha pasado y es muy difícil vender una profesión cuando los propios responsables máximos auguran la apocalipsis, ¿no? Y creo que esta pandemia, que ha traído muchísimas cosas negativas, pero ha traído también algunos aspectos que yo creo que son importantísimos. Uno, la gente ha vuelto a confiar en nosotros. Dos, estamos viendo modelos de suscripción en que ya dejan de ser marginales para tener una cierta materialidad. Tres, las plataformas empiezan a estar dispuestas a pagar por contenidos. O sea, yo creo que hay argumentos objetivos claros que permiten ser razonablemente optimistas. Queda muchísimo por hacer. Yo suelo explicar que empecé, y no suelo agradecer lo suficiente, yo cuando pensé que me iban a mandar al País, al ABC, al Correo, a algún gran periódico, mi padre me mandó al almacén de la distribuidora a repartir periódicos. Estuve 2 años de repartidor. Os hablo del año 97. Y ahí, que no había redes sociales y que no había nada de competencia, yo vi que las ventas empezaban a caer. O sea, nuestro problema fue que nos alejamos de nuestros lectores y de nuestra audiencia, ¿no? Luego, si os acordáis, los departamentos de marketing que fueron muy eficientes con las promociones, llenamos las casas de la gente de vídeos, de enciclopedias y dopamos un poco esas audiencias. Pero perdimos de vista el problema original, que nos habíamos alejado de nuestros lectores y que no tuvimos la humildad de reconocerlo. Luego, lo que ha pasado después lo conocéis bien, irrupción de lo digital, crisis económica, y hemos llevado la cura de humildad tremenda, ¿no? Pero soy sólidamente optimista, pero queda todavía bastante por hacer. Hola. Primero, culpa porque yo creo que no se me oye muy bien, pero porque soy una consecuencia más de la gran nevada, me temo. Porque, en fin, esto nos ha afectado a todos. Esta mañana estaba haciendo un webinar de Nueva Economía que ha sido un auténtico desastre. Estaba el alcalde de Madrid y ha sido un auténtico desastre, pero porque la nevada nos está afectando a todos en todo. Pero de todas maneras, Fernando, yo reiterándote el agradecimiento de que estés con nosotros y hasta la admiración que te tengo desde hace años, ¿verdad? Yo no sé si ese optimismo está muy justificado, Fernando, te digo la verdad, porque a mí me da la impresión de que se están produciendo enormes cambios. Lo que está pasando, por ejemplo, en lo que era el mayor grupo de comunicación de este país, en el país, en la SER, esos intentos de compra, eso no es significativo de que hay un modelo que está cayendo. Mira, Fernando, cuando digo que soy optimista, no dejo de ver ciertas deficiencias que hay y que además tenemos la culpa un poco todos. Y déjame que lo enfoque. Has traído un tema que es muy importante para mí, que es el de la propiedad de los medios, ¿vale?
Si os fijáis, sé que soy un poco políticamente incorrecto poniendo esto encima de la mesa. A mí no me gusta que la propiedad de los medios esté en manos de fondos de inversión, de bancos o de propiedades extrañas. Creo más, me vais a decir que por motivos obvios y que arrimo el ascua a mi sardina, creo más en la figura del editor tradicional, ¿vale? Porque es reconocible. A mí me ha pasado un fenómeno en Europa, como presidente de la Asociación Europea, que es que vi que al principio a los políticos en Bruselas les hacía gracia que nos fuera mal a los editores tradicionales, pero luego se dieron cuenta que el señor Zuckerberg no coge el teléfono y que los fondos de inversión que son propietarios de los grupos tampoco, ¿no? Entonces, y esto te lo uno con el aspecto económico, que cuando un mercado cae un 75%, pues lógicamente ese mercado se tiene que ajustar, ¿no? Y que también, y apelo a esa humildad o a esa falta de humildad de la que hablaba antes, los editores tradicionales no hemos sabido hacer bien. Yo he sido un defensor, hace poco en uno de estos desayunos a los que hace referencia, yo apelaba por una fusión, porque a lo grande entre los grupos españoles, porque hoy el 85% de los ingresos digitales se lo llevan las plataformas. Entonces, antiguos competidores son hoy potenciales aliados. Tienes toda la razón del mundo en poner el dedo sobre la llaga de que es poco edificante ver esta inestabilidad en la gobernanza de compañías tan importantes. Pero bueno, yo confío y deseo y voy a trabajar por ello. He sido siempre un defensor de que España tiene que tener un gran grupo de comunicación. Yo en esto sí que me creo los campeones nacionales. Lo he sufrido en mis carnes. Yo he intentado hacer operaciones en Francia, en prensa regional, que el gobierno francés, teniendo la escritura para firmar el Eliseo, frenó, ¿vale? Y me parece una disfunción que los principales grupos de comunicación, hoy el primer accionista de Prisa es un fondo, el primer accionista de Vocento es un fondo, los grupos audiovisuales son propiedad extranjera y creo que algo de responsabilidad tenemos todos, los editores tradicionales, como decía, también los primeros, y que eso se tiene que ordenar y que lo deseable es que hubiera un gran grupo de comunicación con arraigo español y con sentido y responsabilidad. Mira, yo, mi vicepresidente de la Asociación Europea, Guy Black, del Telegraph, cuando le preguntaba sobre el Brexit, me decía, mira, Fernando, ¿sabes cuál ha sido el problema del Brexit? El mayor editor de Inglaterra es un australiano que se llama Rupert Murdoch, que vive en Montecarlo. Y no tiene el sentido de responsabilidad que alguien con el arraigo que un editor local o que un grupo local, porque no estoy desdeñando que un fondo de inversión, oye, yo soy un liberal y entiendo la economía de mercado y entiendo que los fondos inviertan en empresas de comunicación como en automoción o en otro tipo de compañías. Pero es verdad que en las compañías tiene que haber referentes claros y tiene que haber compromiso con el territorio donde desempeñas tu responsabilidad, ¿no? Entonces, apuntas muy bien el problema y confío y trabajaré por ello. Como decía Félix, he intentado saltar en todos los charcos que se me han presentado, pero además es que creo que para competir en un entorno digital esa escala hace falta. Y además aquí en España hay una oportunidad porque está todo el mercado latinoamericano. O sea, que hay una lengua que nos une, que es una palanca tremenda para poder hacer cosas. Félix. Yo quisiera aprovechar que la conversación ha ido derivando hacia la responsabilidad del papel del editor, pero del empresario editor, no del gestor de unos fondos, etcétera, etcétera, para vincular dos cuestiones que han salido ahora. Una cuestión, un dato que ha aportado Fernando en su intervención y una interioridad, si se me permite. O sea, acaba de comentar, el 75% de este mercado cae desde hace ya una temporada. Él, que es editor, pero de los de bolsillo, no de los de gestión de fondos. Además, les voy a contar a todos los asistentes y los que nos estén viendo una interioridad de Fernando Yarza, que es su estado de WhatsApp, que es algo así como una declaración de principios. Y su estado de WhatsApp dice independiente, pero no neutral. ¿Cómo se combina todo eso? ¿Cómo se combina la voluntad de implicarse y de invertir en un sector que cae un 75%, teniendo enfrente a poderes políticos, incluso extranjeros, que son capaces de paralizar operaciones de los medios y mantener esa independencia que no neutralidad? Pues mira, a mí, Félix, yo creo que me ayuda al ser quinta generación y que lo he mamado desde pequeño, desde
A mí el autobús del colegio me paraba en la puerta del Heraldo y entraba todos los días a ver a mi abuelo, a ser sobornados por los de comercial, para ver esa redacción con unos tíos que fumaban mucho y que decían palabrotas, pero es que yo vi como mis abuelos, en el final de la dictadura, o sea, que unos hombres que se habían jugado su patrimonio y su vida por la defensa de la libertad de prensa y de la democracia, ¿no? Y luego se lo he visto hacer a mi padre y a mi tía, y es una forma de vida, o sea, que para mí, y además yo recuerdo perfectamente cómo mi padre, yo tenía 20 años, ¿no? Se me llevó al Hotel Palafox aquí de Zaragoza a una reunión con Alecho Echeverría y José Vergareche, entonces al frente de una maquinaria imparable que era el Grupo Correo, que compraba todo periódicos en España, y con una oferta millonaria dijeron que no, y cambiaron eso por hipotecar su casa por el resto de los días, no porque tuvieran nada contra el Grupo Correo y entre esos dos magníficos profesionales, ¿no? Pero era una forma de entender la vida que yo he mamado desde pequeño, ¿no? Que me ha permitido, pues en los momentos duros, el tener esa fortaleza interior de no reblar, de no bajar los brazos y, bueno, y de tener la humildad, como os decía antes, de que has cometido errores y que bueno, que el futuro... Mira, a mí me nombran Félix consejero delegado del grupo el día que Steve Jobs presenta el iPhone, ¿no? Yo en aquel momento no era consciente, pero claro, era 2007, el 2008 llega la crisis. Oye, además, en mi despacho tengo una foto de mi bisabuelo con una cara de mala leche que me estaba diciendo, vas a hundir el grupo, ¿no? Pero tuve claro que el futuro pasaba por diversificar, por dar el salto a Madrid, por eso hicimos la operación de 20 minutos y de la información, ¿no? y por establecer política de alianzas. Entonces, cuando tienes momentos de bajón que existen y hay momentos que piensas que todo se va a la porra, pues no sé, sientes esa fuerza que te da 125 años de historia de un grupo, ¿no? Y saber que los fundadores, además fue muy curioso porque el Heraldo lo fundaron un monárquico y un republicano en un ejemplo de transversalidad máxima, me perdonarían que hundiera el periódico dando la batalla, pero no me lo perdonarían nunca que fuera haciendo el tonto, ¿no? Entonces, lo que he intentado es abordar a lo que abordara, no traicionar nunca los principios fundacionales de esa independencia pero no neutralidad que nos han traído hasta aquí. Cuando unos valores perseveran 125 años, es que son sólidos y son vigentes, ¿no? Pero es verdad que, bueno, estos últimos tiempos han sido tremendamente duros, Félix. Luego ten en cuenta que nuestra independencia también la marcaban las cuentas de resultados y estos últimos años han estado temblando y así hemos sido los grupos de comunicación muy vulnerables, ¿no? Pero afortunadamente en nuestro caso, con modestia, pero supimos diversificarlo y estamos, cuando cogí el grupo éramos 200 personas, hoy somos 2.500, ¿no? Entonces, tengo el legítimo orgullo desde la modestia que gracias a un equipo fantástico, pues hemos demostrado, y fue la razón feliz por la que, para mi absoluta sorpresa, Michael Golden Sulzberger, de los Sulzberger de toda la vida del New York Times, me propuso, y casi se me caen los pantalones al suelo, ser su sucesor, ¿no? Porque le dijo, mira, Fernando, sois un ejemplo para miles de periódicos, de grupos pequeños y medianos por todo el mundo. O sea, navegar en estas aguas con un transatlántico como el New York Times, no digo que sea fácil, pero tiene sus fortalezas, ¿no? Y entonces Michael pensó que era una buena idea, como dicen los ingleses o los americanos, inspiring para gente, mandar ese mensaje que siendo un editor tradicional se puede dar la batalla en este entorno tan complicado. Has usado la expresión editor tradicional y yo tenía en la cabeza, Fernando, llevaba un rato pensando que aquí nos están viendo muchos estudiantes de periodismo y comunicación y quizá pueda parecer un poco de perogrullo, pero quiero preguntártelo porque aquí hemos hablado de la función del periodista, de la función del editor de informativos en tele o en radio, o los podcasts. ¿Cuál es la función de un editor tradicional, como tú te acabas de definir? ¿Cuáles son el tipo de decisiones a las que te tienes que enfrentar y qué repercusiones tienen luego en el ejercicio de un medio de comunicación?
Pues mira, yo la interpreto en un doble sentido. Uno, el darle solidez financiera, porque como os decía antes, no hay independencia periodística sin independencia financiera. Dos, intentar tener los mejores profesionales posibles. O sea, yo creo en el periodismo de verdad, en el back to the basics. Precisamente creo que muchos de nuestros problemas ha sido por ponernos a hacer lo que no deberíamos hacer, haber entrado en una especie de contubernio. La gente nos pagaba porque fuéramos un contrapoder o un balance frente a los poderosos, no para que nos sentáramos en la mesa con los poderosos y empezáramos cambiándonos los móviles y acabáramos no sabiendo dónde están los límites. Y precisamente proteger a esos periodistas, a esos profesionales, que al final sois los verdaderos protagonistas de esto, ¿no? En que tengáis el entorno, sé que esto puede sonar muy romántico, utópico, o alguien puede pensar que he perdido definitivamente la cabeza. Pero yo estoy educado en esta escuela romántica de que, al margen de que discutamos, yo con mi director discuto todos los días y el día que lo deje de hacer es que tendré un serio problema, ¿no? Pero tengo claro que le tengo que propiciar un entorno de solvencia financiera y unos medios dignos para poder hacer un producto que sea merecedor de la confianza de la gente, ¿no? Esto te lo tienes que creer, o sea, y de verdad que es un tema vocacional y tienes que estar, como digo, dispuesto a arruinarte. O sea, yo es que he visto a mi padre por salvar la compañía, hipotecar su casa, hipotecar todo lo que tenía. Entonces, pues es una actitud de vida en un matrimonio complicado con los periodistas, porque al final esa dicotomía editor-periodista tiene sus complicaciones, pero bueno, es la esencia de nuestra profesión y sois el centro. No hay periodismo de calidad sin periodistas comprometidos y sin empresas periodísticas verdaderamente independientes, Sergio. O sea, esa es, y propiciar esos entornos es la labor principal de un editor tradicional. Adelante, Fernando, que veía que querías preguntar. Adelante. Tenemos la suerte de tenerte aquí y yo no me puedo resistir a hacerte una pregunta indiscreta. Pongo un problema, ya lo sé. ¿Te llaman mucho de la Moncloa? No, porque en eso aprendí que cuando no haces caso, enseguida te dejan de llamar. O sea, que es... el problema lo tienes cuando haces caso, ¿no? Entonces, pero por otro lado sé, tengo la sensación, igual equivocada, de que saben, esté quien esté en la Moncloa, que no somos dóciles, pero que no somos irresponsables. O sea, yo creo que ha habido también mucho periodismo de recortada y mucho periodismo amarillo, ¿no? Entonces, yo creo que otra de las ventajas que tenemos, lo que llaman los legacy media, es que somos fiables, ¿no? O sea, que eso no quiere decir que seamos bizcochables, ni mucho menos, o sea, pero vivimos las presiones con naturalidad, porque es que nos hemos formado en ellas, ¿no? Y yo hasta echo de menos cuando no me llaman, o sea, cuando ha pasado mucho tiempo sin que el presidente Lambán o el alcalde de Zaragoza o desde la Moncloa me llamen a meterse conmigo, pienso que estoy haciendo algo mal. O sea, es un termómetro perfecto de que tenemos que pisar un poco más el acelerador porque estamos siendo acomodaticios, ¿no? Pero bueno, quiero pensar también, como te decía Fernando, que sabemos dónde están las líneas rojas. Para nosotros hay valores como la Constitución o la defensa de nuestra monarquía parlamentaria y tal, que son auténticos ejes no negociables. La defensa del Estado de Derecho, del Estado de Bienestar, o sea, lo que son nuestros principios editoriales, y esos no los cruzamos. Y, oye, yo entiendo que la gente presione y por un oído entra y por otro... Me gusta escuchar, ¿no? Porque hay veces... pero la verdad es que las presiones... es lo que te digo, la clave es no hacer mucho caso y entonces la gente desiste en breve espacio de tiempo. Fernando, me pedías la palabra, Ya, te voy a pero, hacer un gesto. Estamos en un mundo en el que ha sido Donald Trump. Y Donald Trump, precisamente, llamar no sé si llamaba ya al final, pero insultar sí que insultaba. ¿A ti te parece que se puede llegar hasta decir el discurso del presidente
desde 3 televisiones importantes porque el presidente está obviamente diciendo mentiras? A ver, eso introduce un debate que a mí me resulta apasionante. Fíjate, yo le escribí una carta a Trump en mi condición de presidente de la Asociación Mundial de Editores, denunciando las amenazas y el hostigamiento al que estaba sometiendo a los periodistas. Pero también veo con cierto perplejo lo que está pasando por esto con la cancelación, por ejemplo, de sus cuentas de Twitter, ¿no? Ahora resulta que Twitter se ha convertido en el árbitro de la libertad de prensa, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de periodismo o pseudoperiodismo que estamos viviendo, donde populistas y redes sociales hacen un maridaje entrañable, ¿no? Y peligrosísimo, me preocupa de una manera absoluta, ¿no? Porque estamos polarizando una sociedad, estamos desintermediando, yo creo que ese papel de los medios de comunicación y del periodismo tradicional, y para nada lo que veo me gusta más de lo que había, ¿no? Y más allá que un personaje como Trump despierte en mí todos los recelos, y estoy francamente contento de que esperemos que pronto deje la Casa Blanca, pero que haya agentes como Twitter que se pongan a hacer de órgano censor, no sé, no me gusta, Fernando. La verdad es que no me chirría. De hecho, Fernando, acabas de entrar en un tema que a mí me parece, tú lo dices, apasionante, porque además, fíjate, las implicaciones que tiene el que ahora hayamos visto en las redes sociales entrar en bloquear cuentas cuyo contenido no les gusta. Ayer leía una reflexión muy interesante de alguien que decía que los convierte automáticamente en medios de comunicación. Hasta ahora una red social podía decir, mientras usted no incumpla las normas de este club, puede decir lo que quiera, ¿no? No profiera insultos, no amenace, etcétera. Aunque diga usted mentiras, puede usted decir lo que quiera. Pero en el momento en el que entramos a hacer de editor, es decir, si lo que dices, por la razón que sea, no me gusta, lo despublico o te cierro la cuenta, les puede convertir en medios de comunicación. Te lo pregunto porque imagino que tú a esto le habrás dado vueltas. Si esto está cambiando el nuevo orden mundial de los medios de comunicación, si los competidores de los editores tradicionales, como tú te definías, ahora van a ser o son ya las redes sociales. Sergio, pero agravado por varios factores. Uno, no tienen la responsabilidad. Yo lo que publico mañana en Heraldo de Aragón en 20 minutos, yo respondo con mi casa. Si yo digo que Félix Puebla es un mafioso y Félix se va a un juez y obviamente le da la razón, yo respondo con todo mi patrimonio. Ellos no lo hacen. Dos, yo tributo en España. Ellos no lo hacen. Ellos, en el caso de Twitter, se amparan en el anonimato. O sea, yo soy responsable sobre todo lo que sale en el periódico. Ellos no. Entonces, no solo es que los vea como un competidor, es que los veo como un competidor con unas reglas. Yo siempre, como presidente europeo y mundial, lo que he pedido es igualdad de oportunidades. Es lo que dices tú. Oiga, usted está haciendo de editor sin ninguno no los inconvenientes, pero sin ninguna de las medidas que aseguran que su trabajo es fiable, ¿no? Y igual que todo el tema de las fake news, o sea, usted claro que es responsable de los contenidos que corren por su plataforma, ¿no? Y entonces me parece una lucha injusta, desigual, y por la que trabajo intensamente para que al final pues tengan, que coincido en tu reflexión, si anda como un pato, vuela como un pato y tiene pico de pato, pues es un pato, joder. Entonces, para mí hay plataformas que son auténticos medios de comunicación y como tales tienen que estar sometidos a las mismas reglas de juego que estamos sometidos los demás. Félix, adelante, tiene la palabra. Yo retomar una cuestión que has apuntado previamente y sobre todo me gustaría conocer tu opinión y tu análisis desde la posición de la presidencia de la Asociación Mundial de Editores, que es el tema del populismo. En los últimos tiempos, independientemente de matices y de adscripciones hacia un lado o hacia el otro, el populismo ha ido incrementándose, cada vez es más presente, cada vez está más presente incluso en aquellos países en donde supuestamente nos creíamos vacunados de cualquier tentación y de cualquier riesgo.
¿Cómo se manejan los medios? Insisto, no solo en España, sino sobre todo aquí. Me gustaría mucho conocer tu opinión como en calidad de presidente mundial de editores. Pues mira, Félix, como diría el clásico, me encanta que me hagas esa pregunta porque, fíjate, vive una experiencia como presidente de la UAN. Es que la UAN, sería injusto simplificarlo tanto, pero para que me entiendan, primero se crea para que editores ricos y proveedores ricos a editores y periodistas en países, no sé, Angola, Ruanda, en sitios remotos, pues tuvieran un cierto apoyo. Ahora, Félix, el drama es que la libertad de prensa es que está amenazada en primeras democracias. Es que yo he tenido que escribir a Trump, a Bolsonaro, por supuesto en China, pero en lo que se supone, ha habido en Inglaterra injerencias, o sea, en primeras democracias, en democracias con más de 500 años, la libertad de prensa se está viendo seriamente amenazada porque precisamente los populismos, y ahí fue tremendo. Pero la verdad es que una pena es que no he podido viajar por el COVID todo lo que me gustaría, pero en los primeros meses de mandato, por ejemplo, tuve un encuentro con periodistas y directores de asociaciones sudamericanas y ver cómo para los del Grupo de Puebla el ataque a la justicia y a los medios de comunicación me impactó que el director de la asociación chilena me contó que en las manifestaciones estas tan violentas que ocurrieron en Chile se desviaron la manifestación oficial y fueron a Mercurio a intimidar a periodistas, o sea, claramente populismos, y me da igual que sean de izquierda y de derecha, o sea, que yo os digo que he tenido que dirigirle cartas a Trump y a Bolsonaro porque son auténticos liberticidas, ¿no? Pero me preocupa muchísimo que se haya puesto en la diana en primeras democracias o en democracias contrastadas la prensa libre o el periodismo libre, porque precisamente estos populistas lo ven como un último dique de contención para saltar directamente desde la radicalidad a los ciudadanos, ¿no? Y por eso la labor estoy intentando hacer desde la UAN ha tenido que mutar de dar asistencia a países del tercer mundo para dar la batalla en esos países de Occidente que se han convertido en enemigos de la libertad. O sea, a nadie en su sano juicio se le hubiera podido pasar por la cabeza ver las cosas que hemos visto en Estados Unidos con el presidente Trump y los medios de comunicación. Entonces ahí, Félix, nos está tocando reinventarnos en unas circunstancias muy difíciles porque aunque las videoconferencias están muy bien, el contacto directo, el ir a apoyar a la gente ahí in situ es fundamental y porque luego las restricciones, hombre, una asociación que vive 2/3 partes de los seminarios y encuentros presenciales, pues lo hemos tenido complicado. Pero nos estamos teniendo que reinventar y sobre todo poniendo el foco. Yo escribí un artículo que publicaron la mayoría de los periódicos españoles y muchos a nivel internacional, que dije que el COVID iba a ser precisamente un termómetro del compromiso democrático de los países y de los gobiernos. Y ahí la gente se ha retratado y hemos visto cómo, como siempre, Escandinavia ha estado en la matrícula de honor y hemos visto como otros muchos casos, desgraciadamente, y todos vinculados a populismos, no solo no han apoyado a los medios de comunicación, sino que han aprovechado el COVID para precisamente en un momento de máxima debilidad y, como decía Sergio al principio, de máxima necesidad para los ciudadanos, porque los ciudadanos han venido a los medios serios, porque mira, al final redes sociales procuran entretenimiento, pero cuando la gente busca fiabilidad en la información, va a los medios de comunicación tradicionales. Y precisamente estos populistas han aprovechado este momento crítico para dar una vuelta de tuerca más en ese ataque sin cuartel al periodismo libre. A ver, estamos sí, Fernando, adelante. Pero dejando al margen los populismos, perdón, Fernando, que nacionalicé un poco el debate, ¿era de verdad imprescindible del todo crear una comisión sobre las falsas noticias desde una presidencia del gobierno? A mí ese tipo de planteamientos nunca me han gustado, me han dado mucho miedo y se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban, ¿no? Y lo normal es que acaben siendo una máquina de censura. Y yo soy un liberal, creo en la libertad,
esos mecanismos, yo creo que hay otra manera de abordarlos y desde otros ámbitos que no sean los gubernamentales. Yo creo profundamente en la justicia como elemento ajustador de los excesos, ¿no? Pero mecanismos gubernamentales censurando medios me dan mucho, mucho miedo. Decías antes, Fernando, me quedaba pensando en una parte de la función que tú mismo decías que era la del editor tradicional, que es procurar, además de otras cuestiones, procurar una salud financiera suficientemente estable para garantizar que se pueda ejercer en condiciones de independencia el periodismo en el medio. Aquí, en este foro, en Periodismo 2030, muchas veces hemos escuchado en muchos debates a situar como uno de los principales problemas que hemos tenido en los últimos años la precariedad laboral. La precariedad, las condiciones pésimas para ejercer la profesión y, por tanto, bajada en la calidad de los contenidos. Y todo esto, además, situado en un punto cero que fue el inicio del gratis total. Ahora estamos en un punto en el que estamos viendo que paulatinamente todos los grupos están incorporando a plataformas, muros de pago, etcétera, para intentar revertir esta situación. Aquí mismo, uno de los últimos debates que tuvimos, a Fernando y a mí nos impresionó mucho escuchar a los más jóvenes decir que los digitales se han quedado viejos. No los periódicos en papel, no. Los digitales se están quedando obsoletos. Con todo esto, ¿tú hacia dónde crees que va a ir el negocio? Que ligar el negocio o sea, quiero unir la palabra negocio a los medios de comunicación, porque sin lo uno no hay lo otro. ¿Hacia dónde va el ecosistema para que sea económicamente sostenible y, por tanto, con esas garantías que tú decías para ejercer la profesión? Mira, yo creo que venimos, y por ejemplo en eso el mundo de la prensa, yo recuerdo los primeros años 2000, que las empresas editoras teníamos márgenes más homologables al tráfico de armas o al de sustancias prohibidas, ¿no? Probablemente las redacciones también tenían unos sueldos muy altos, acordes a esas cuentas de resultados, pero lo que vino después, en un fenómeno de péndulo, pues fue que, como decía antes, pues cayeron los ingresos del orden del 70% y pasamos de la gran riqueza a la máxima pobreza. Yo creo, y respondiendo a tu pregunta, que ahora vamos a ir a algo intermedio basado en el mercado publicitario. No será el de antes, pero seguimos siendo un soporte fiable para la publicidad, que habrá una participación, como decía antes, no menor de lo que son las suscripciones y que habrá otro tipo de ingresos como los derechos por contenidos que las plataformas están ya empezando a pagar, ¿no? Yo creo, sinceramente, y es un hecho objetivo, que se empiezan a ver modelos de sostenibilidad razonable. Sí que es verdad que nos tenemos que olvidar de los sueldos, por lo menos en prensa, que había en tiempos y de los márgenes, digo, es que las empresas editoras tenían un margen del 95%. Yo he conocido periódicos con sueldos medios o coste empresa de 90.000 euros. O sea, que también tenemos que hacer. Yo creo, pues lo que os decía antes, nos ha faltado humildad. O sea, la verdad es que teníamos unos márgenes y unos sueldos y unas redacciones que hoy, sinceramente, no nos podemos permitir. Y además hay un contexto. Mi abuelo solía decir que la tercera edad no estaba mal contemplando las alternativas. O sea, claro que me gustaba a mí ganar mucho más dinero como ganaba en el año 2005 de la situación ahora de gestionar un balance y una cuenta de resultados. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser suficiente lo que se está empezando a atisbar? Yo creo que empieza a haber elementos que permiten asegurar la continuidad del periodismo de calidad. ¿Por qué? No vendrá de una única fuente, pero vendrá, o sea, dices, ¿vivirás solo de suscripciones? Yo creo que no. Por eso es importante también lo que apuntaba antes Fernando de las operaciones corporativas o que haya cierta concentración, porque probablemente bajo este esquema de sector, a mí hay un dato que es demoledor. Habiendo caído 75% los ingresos, sigue habiendo el mismo número de empresas editoras. Si os paráis a pensar, salvo la absorción del Grupo Z por parte de Prensa Ibérica, en la parte de prensa
no ha habido ninguna gran absorción o ninguna gran operación. Y si a eso le incorporas todos los nativos digitales, y si a eso le incorporas que el 85% de los ingresos digitales se lo llevan las plataformas, estamos muy cerca de descubrir el milagro de Lourdes, porque es que siga habiendo el mismo número de jugadores con la estructura de ingresos que os estoy diciendo, como para no ser optimista cuando se empieza a ver, pues, oye, que la publicidad toca un cierto suelo, oye, que ya salimos de la marginalidad en lo que son las suscripciones y que, oye, pues yo no sé si es mucho dinero o poco, pero ya hay alguna plataforma dispuesta a pagar 30 millones de euros en Francia o 40 millones de euros a los editores. Dices, pues hombre, ya empiezas a ver ciertos mimbres de construir una viabilidad financiera para el periodismo de calidad. Félix. Te quiero hacer dos preguntas rápidas, muy concretas, muy precisas. Una en tu calidad de presidente de la Asociación Mundial de Editores y otra en calidad de responsable del grupo Eneo. Apelo a tu condición de internacionalidad simplemente en tanto que observador externo, ¿eh? ¿Qué operaciones empresariales ves tú en el mapa español? Y se lo pregunto no a un actor hipotético, sino al presidente de la Asociación Mundial de Editores, insisto. Y en segundo lugar, no quiero, junto con el tema de los medios de pago, la publicidad y otro tipo de ingresos, me gustaría que nos hablaras sobre las estrategias de diversificación de un grupo que inicialmente era de prensa, pero que finalmente se ha convertido ya en un grupo multimedia. Es decir, ¿hacia dónde crees tú que van las cosas, al menos en vuestra casa? Mira, empezando por la segunda, yo recuerdo en el año 2008, cuando empieza ya la crisis en serio, me llevé a mi equipo de ejercicios espirituales y dije, no vamos a salir de aquí. Nos fuimos a un parador en el Pirineo y dije, no vamos a salir de aquí sin que nos volvamos con dos ideas fuerza a desarrollar en los próximos años. O sea, no me expliquéis la composición del agua cuando me estoy ahogando, pero... Y la conclusión a la que llegamos en ese retiro fue que no sabíamos cómo iba a ser el futuro, pero que iba a tener dos cosas. Una iba a ser tecnología y dos, imagen. Y que además todos teníamos claro que si no trascendíamos a Aragón como grupo editor, pues nos íbamos a quedar en ser una reserva india, ¿no? De ahí que hiciéramos 20 minutos, la operación 20 minutos, que hiciéramos la información, que lanzáramos Iberus, que hoy tiene más de 1.500 personas y que le está vendiendo aplicaciones vinculadas con el sector y otras, pero la última venta ha sido a Clarín, hemos hecho a nivel internacional, ¿no? Pero teníamos clarísimo que el futuro y nuestra supervivencia pasaba por la tecnología y por la empresa audiovisual, por la elaboración de contenidos audiovisuales, porque el entorno digital iba de texto, pero sobre todo iba de vídeo, ¿no? Y otro tema muy importante, y creemos muchísimo, y que tengo que deciros que fracasé en Vocento y que estoy intentando retomar de la mano de grandes amigos como Pepe Yolí y grandísimos editores como el Diario de Navarra y Serra, que es que en este nuevo entorno la colaboración, lo que llaman el consorcio llaman los anglosajones, en este nuevo entorno o te apoyas o tú por ti mismo no eres capaz de abordar tecnológicamente las inversiones y los proyectos que exige este entorno digital. Entonces, creamos, impulsado por varios editores locales, lo que ya os digo que intenté hacer en Vocento con poco éxito y que ahora es un proyecto maravilloso que se llama G8, que es una agrupación de los periódicos regionales y provinciales independientes que quedamos en España, que somos más grande que cualquier grupo grande, ¿no? Y que nos hemos unido probablemente porque en tiempos de necesidad, probablemente cuando tienes cuentas de resultados ovíparas, pues no te planteas estas cosas, pero cuando le ves las orejas al lobo te pones las pilas. Y bueno, y esos son los principios con los que nos hemos movido. Y respecto a lo de las operaciones corporativas, va a haber seguro, o sea, seguro. Es que lo dije hace 3 años presentando Encarna Samitier en el Foro de Nueva Economía y le digo, ahora yo no sé si será Prisa con Vocento, que la intenté, y con Eneo, o será Prisa con Unedisa, pero cuando un mercado cae, lo que cae que va a haber alguna operación corporativa en esa línea, bueno, no había más que leerte la entrevista, la fantástica entrevista a O'Gurlian
en el país para darte cuenta de que a futuro se lo plantea de manera clara. Decir cuál, pues es complicado. O sea, creo que hay algunas que casan mejor y otras que casan algo con más dificultad, pero que va a haber concentración es obligado. Es que las cuentas no se sujetan y pasa que siempre es complicado. Esto, dejarme que sea un poco también un poco duro, porque hay veces directivos a riesgo de perder sus puestos o propietarios. Yo viví de cerca una de las potenciales mayores operaciones en España que se truncaron por quién iba a ser el presidente. O sea, estaba clara la ecuación de canje, tenía todo el sentido del mundo esa operación, de un operador audiovisual y otro operador más papelero, y se truncó por el tema de los personalismos, ¿no? Que al final en la vida es a veces todo tan duro y tan simple como quién, por los sillones, ¿no? Los famosos sillones. Pero yo ojalá lo haya, porque creo que la supervivencia de los medios pasa por la generosidad y la visión de hacer operaciones que tengan sentido empresarial y que le den solidez a unos balances que no tenéis más que bajarte unas cuentas anuales, y era un poco lo que describía antes Fernando. O sea, la situación de los grandes grupos en España, uno se tiene que ir a los dos grupos catalanes, Vanguardia y Prensa Ibérica, y a nosotros y a Yoli y tal, para encontrar cierta paz y cierta tranquilidad a nivel de balance y de gobernanza, sobre todo, porque hemos vivido como Prisa ha tenido 4 presidentes en pocos años, o yo que viví la batalla de Vocento, donde ya se pierde el número de años que llevamos a torta limpia los accionistas ahí, ¿no? Entonces, y eso al final lo acaban pagando las empresas. Pero no sé cuál feliz, pero me juego un pincho de tortilla y una caña a que habrá operaciones corporativas en el corto plazo en España. Fernando pide la palabra. Sí, Fernando Yarza, para preguntar el grupo Eneo ahí que se plantea. Va a haber algo seguro, y ahí, ¿tú qué te planteas? Mira, nosotros, yo intenté... Déjame aventurar una cosa. Dale, Fernando, te escuchamos. Jauregui o Yarza. Decía Fernando Jauregui que le llega con retraso y entonces se desespera porque piensa que no le damos la palabra, pero ya se la hemos dado. Pero es que él vive 20 segundos atrás. Y entonces, cuando se da cuenta que le hemos dado la palabra, se alegra tarde. No, yo intenté, de verdad, yo pensaba que Vocento era el sitio donde se podía haber agrupado la prensa regional en España y desde ahí haber lanzado alguna operación. Públicamente defendí una fusión cuando era consejero y accionista de Vocento, pues entre Prisa, Vocento y Eneo, y crear un gran grupo español que tenía prensa nacional, tenía prensa regional, tenía radio, tenía mucho sentido, ¿no? Y bueno, eso salió mal. Yo cuando fondos de inversión empiezan a ser árbitros en la gobernanza, no me gusta, como decía antes, tienen todo el derecho del mundo, pero lo que viví ahí no me gustó. Todavía me estoy lamiendo las heridas. Es verdad que, hombre, como todo el mundo, veo a Prisa como referente porque es el gran grupo español y el que yo creo que va a marcar los bailes en el mercado, ¿no? Lo que pase con Prisa es un grupazo que tiene la trascendencia latinoamericana y que tiene 2 activos como son, o 3, el País, la prensa deportiva y la cadena SER, que son auténticos referentes en el periodismo en España. Yo pienso que será Grupo Prisa quien marque hace un poco la música en este baile. A mí es un grupo con el que me siento próximo y cercano. Somos socios en la radio y yo no descarto a futuro. Sí que veo aventuradas estas operaciones que hemos visto, Fernando, estos últimos tiempos, de que sale uno, ofrece
al modo de mercado persa. Yo creo que estas cosas salen cuando se hacen discretas y normalmente cuando vemos movimientos como los dos últimos que hemos visto alrededor de Prisa, cuando tenga que pasar algo con Prisa nos lo encontraremos hecho y como ponen los estatutos de Heraldo de Aragón, sin alardes innecesarios, ¿no? Entonces yo creo que últimamente ha habido mucho ruido y había menos chicha de lo que aparentaba, ¿no? Entonces, yo creo que será Prisa quien marque un poco el ritmo del proceso de concentración en España y, bueno, ojalá estemos ahí, ¿no? Porque yo, desde luego, con humildad y con modestia voy a pedalear para que España tenga un grupo de comunicación lo más sólido posible y, como os decía antes, pues por lo menos defienda los valores constitucionales y de nuestra monarquía parlamentaria que le ha dado a España los mejores años de su historia reciente, ¿no? Entonces, pues ese es mi empeño, ¿no? Y será un fracaso el no conseguirlo, ¿no? Pero pondremos todo nuestro talento, que no sé si es mucho o poco, y nuestra imaginación para que España tenga un gran grupo de comunicación con un bloque, con un núcleo duro editor español importante. Jauregui. A mí la posibilidad más probable que me sale, por lo poco que yo sé, Fernando, es que haya un acercamiento entre Vocento y UNEDISA. Es que me sale como más probable, que es probablemente la opción a la que tú has dado. Esto no, en todo caso, ¿cuáles son los plazos que tú das? ¿Tú crees que en 2021 habrá realmente un proceso importante de fusiones? Y segundo, y perdóname por hacer algo que no queremos hacer en este foro, que es políticas cosas. Tenemos un sector que dice que la prensa privada es una especie de malhechora, la prensa, los medios privados son una especie de malhechores. Esto se ha dicho desde un cargo importante de nuestro gobierno. ¿Esto puede dificultar las cosas, Fernando? Bueno, tomando el último comentario, espero que la parte sensata del gobierno mitigue esas reflexiones que todos hemos escuchado y que yo particularmente veo con preocupación, ¿no? El que se criminalice a la prensa privada solo por su condición precisamente de privada. Yo creo que soy un defensor de que pueden convivir y que es necesario que convivan medios públicos y medios privados. Y bueno, yo creo que no es una opinión mayoritaria en el gobierno y espero y deseo que cuando llegue el momento se imponga la parte sensata frente a estos modelos, por otro lado, tan populistas y tan liberticidas de los que hablas, ¿no? Pero es una realidad. Y es verdad, bueno, la operación Vocento-UNEDISA se ha estudiado varias veces, algunas veces fracasó por la ecuación de canje, otros por tal. Tiene sentido, aunque tiene sus dificultades también, es como cohabitan el ABC y el mundo, porque es verdad que sin atacar directamente a un mismo espectro ideológico, pero bueno, tiene sus dificultades, pero yo no la descartaría. Es una que tiene probabilidades. Es verdad que Prisa es quien mejor marida, porque en tiempos también hubo un proyecto de UNEDISA Prisa donde se fusionaba Marca y Jazz, Expansión y 5 Días. Tenías dos periódicos diferenciados, uno a la izquierda y otro a la derecha, que bajo un back office común, pues hacía que tenía bastante sentido. Luego, Prisa con Vocento, yo en su día defendía bastante que la prensa regional con la cadena SER pues, ofrecía capacidades de comercialización. Pero bueno, las crisis hacen extraños compañeros de cama y es verdad que bueno, Vocento parece que en los últimos tiempos se está moviendo más en la búsqueda de alguna operación. Creo además que el accionista que ha entrado
primer accionista hoy de la compañía, que es un fondo de inversión, que dirige el señor Paramés, no es un editor comprometido con los valores constitucionales de España, sino que es más un inversor, no diría especulador, pero de corto plazo. O sea, no lo veo manteniéndose en el proyecto 25 años. Si él ha entrado en el accionariado de una compañía de una manera tan fuerte, es que tiene la expectativa de que algo vaya a pasar, ¿no? Y siendo el primer accionista, pues lo impulsará, ¿no? Entonces no es descartable que Vocento mueva ficha. Además lo tiene que hacer porque cuando coge su core y las cuentas son públicas, está cayendo a plomo. O sea, que la diversificación en Vocento no ha salido especialmente bien. O sea, no hay grandes apuestas. Cerró el negocio gratuito, cerró el audiovisual, vendió tecnología, cerró la radio y entonces no hay otras palancas. Intentó apuestas que con la crisis pues se han visto un poco, como fue en Madrid Fusión. Es verdad que hizo algo como fue el tema de clasificados, pero no acabó de rematar y algo va a tener que hacer. Todos vamos a tener que hacer algo porque el escenario es muy cambiante y tenemos que asegurar nuestra viabilidad en el medio plazo, ¿no? Pero bueno, la que planteas tú no es descartable. No la veo la ideal, pero no la veo tampoco descartable. Tiene posibilidades de salir, sí. Bueno, ya prácticamente hemos cumplido, para cumplir con nuestras propias normas, la hora de conversación. Fernando Yarza, estaríamos contigo haciéndote preguntas y sometiéndote aquí a toda clase de hipótesis, pues todo el día, yo creo. Pero bueno, vamos a ir rematando un poco con un capítulo de conclusiones. Yo no sé si Félix o Fernando Jauregui querrán añadir algo más. Yo, por mi parte, solamente te pido que intentes hacer un ejercicio de no de futurólogo, pero de intentar ayudarnos a entender por dónde quieres, no crees que va a ir, sino por dónde te gustaría que fuera la profesión del periodismo en la próxima década. ¿Qué 2 o 3 ideas nos quieres dejar en la mesa para que reflexionemos? Pues en línea de lo que estoy apuntando en la conversación, yo creo que frente a nuestros errores en el pasado reciente, hemos hecho nuestra purga y el COVID nos ha devuelto la confianza de los lectores y entonces eso me hace ser razonadamente optimista en que el periodismo, quality journalism, tiene una segunda oportunidad o otra vida. Que necesitamos un marco regulatorio que nos haga viables. O sea, quiero competir en igualdad de condiciones. Es lo que me refería antes con el... O sea, yo más que subvenciones lo que pido son reglas claras e iguales para todos y un marco regulatorio. A mí se me ha acusado, unos me acusan de ser pro plataformas y otros me acusan de ser muy antiplataformas. Yo no soy ni pro ni anti. Yo quiero unas reglas claras, justas y que sean las mismas para todo el mundo, ¿no? Para poder competir en esta lucha de David y Goliat en unas condiciones razonables. Y luego igual peco de romántico, pero lo que le diría a las nuevas generaciones es que si tenemos una oportunidad es volviendo al periodismo de siempre, al periodismo riguroso, al periodismo de fuentes, al periodismo que le da valor añadido a los ciudadanos, porque además pienso que como decía Iñaki Gabilondo con su famosa frase que en épocas de inundación lo que primero que falta es el agua potable, en una época de exceso de información, yo creo que, igual que cuando yo era pequeño, la información escaseaba y éramos casi un artículo de lujo, hoy podemos, periodistas y editores, ganarnos la vida muy justificadamente. Uno, diciéndole a la gente lo que es importante y no lo es, categorizando ese exceso de información, y dos, dándole claves sobre una realidad que cada vez es más compleja, ¿no? Entonces, yo creo que la profesión sigue estando plenamente vigente, que hay razonables motivos para el optimismo sobre la sostenibilidad financiera y que al que se sienta, al chaval que le digan no hagas periodismo, que eso no tiene futuro, yo creo que profesionales bien formados, profesionales comprometidos, profesionales que estén dispuestos
a trabajar, a buscar fuentes, a contrastar informaciones y a formar criterio, se ganarán la vida en una profesión que es de las más bonitas que uno puede hacer en la vida. Yo me siento muy afortunado y Félix sabe que en lo humano, por mis circunstancias vitales, le doy mucha importancia. Estoy muy agradecido a la vida por haberme permitido ejercer una profesión que me parece sencillamente apasionante, ¿no? O sea, y en los tiempos que vivimos, de una responsabilidad máxima. Entonces, voy a decirle a ese joven que su familia le dice no estudies periodismo, decirle, mira, con el periodismo te podrás ganar la vida y podrás prestar un servicio a tu sociedad más necesario que nunca, porque yo creo, y como padre de 3 hijas pequeñas, creo que nuestra juventud es súper vulnerable a lo que está ocurriendo con el fenómeno de las redes, y el mejor antídoto es periodismo riguroso y de calidad, hecho por buenos profesionales que tengan entornos viables, con sueldos dignos y con unas condiciones que le permitan hacer su trabajo. No sé si Sergio si es muy voluntarista, yo me lo creo y es a lo que he consagrado mi carrera profesional, ¿no? Y desde la Asociación Mundial pues lo estamos impulsando de una manera clara y rotunda porque pensamos además que el COVID nos ha permitido volver a poner en valor nuestra profesión. Fernando Yarza, no sé qué has dicho, pero han pedido inmediatamente la palabra Jáuregui y Puebla. Así que venga, en este orden os pido que seamos todos muy tan breves como podamos para ir cumpliendo más o menos con el horario previsto. Jáuregui. Bueno, yo, al margen de que creo que debe ser Félix Puebla quien cierre esta conversación, porque es quien va a ocuparse del capítulo empresarial, digamos, en el libro que estamos abordando. Al margen de eso, yo quiero recordar a la gente que nos está viendo que el señor Yarza es el presidente de la patronal mundial, digámoslo así, de periodismo. Y por tanto, a mí me gustaría muchísimo que es un curso de periodismo, esto que estamos haciendo, que va destinado a los estudiantes de las facultades. Me gustaría que el señor Yarza profundizase un poquitín más, no tiene por qué ser largo, sino simplemente profundizando un poco en qué cualidades que necesita un periodista para que el grupo Eneo, por ejemplo, le contratase, o la productora, o un grupo cualquiera. Ahora los periodistas tienen que ser más técnicos que humanistas, por ejemplo. Bueno, la verdad es que es el nuevo gran debate entre los tecnólogos y los clásicos que se suscitan en las redacciones. Y yo creo que, como siempre en la vida, un cierto equilibrio. Uno no puede desdeñar del todo de la tecnología, pero todo no es tecnología. Si se pierde esa parte humanística, si se pierde esa parte tradicional del periodismo, yo creo que no aportamos el valor añadido por el cual podemos ser viables y diferenciales, ¿no? Porque utilizando un símil futbolístico no vas a ganar a un italiano a la italiana, tú no vas a ganar a las redes sociales desde la tecnología. Tienes que conocer las herramientas de la tecnología, pero esa parte creativa, esa parte de talento, esa parte de instinto, esa parte de compromiso y por nuestro lado, pues esas condiciones de contorno que le faciliten ese trabajo al periodista del siglo XXI se tienen que dar, ¿no? Entonces, yo te diría, Fernando, que lo que le diría a un joven es que tiene que tener los skills del entorno que nos está tocando jugar, pero si no tiene ese alma, ese ADN de periodista de toda la vida, esto es muy vocacional, vosotros lo sabéis, esto no tiene horas, los días no tienen paredes, y bueno, todos los tópicos de nuestra profesión. Si no tienes ese compromiso vital con tu profesión, mejor que no lo hagan. Ahora, si lo tienen y se forman, y hoy hay excelentes facultades y creo que se han adaptado muy bien, yo creo que es una vida plena, es una vida, vosotros sois un vivo ejemplo, ¿no? Periodistas de prestigio, que tenéis influencia, que vuestro trabajo trasciende en la sociedad. Yo creo que no hay nada más bonito que tu trabajo tenga la repercusión que tiene el trabajo de los periodistas, ¿no? Entonces, yo les diría que no es una mala decisión si tienen esa llama dentro de vocacional de periodista de siempre. Félix.
Yo, como vamos muy mal de tiempo, solo quiero hacer 3 cosas. Una pregunta ultra rápida, muy, muy, muy rápida. En segundo lugar, manifestarte un deseo, que eso sí que me lo anticipo ya, que es que finalmente puedas celebrar en tu ciudad el Congreso Mundial de la UOM. El coronavirus te lo fastidiaba en mayo del año pasado, pero yo sé que no vas a parar hasta conseguir llevar a Zaragoza el Congreso Mundial y hacer de Zaragoza la capital mundial de los editores de prensa. Y el tercero que te quiero decir es el agradecimiento, mostrarte una vez más el agradecimiento en nombre de los 3, de todo el proyecto 2030 y mío muy en particular. Pero la pregunta es muy sencilla y enlaza un poco con esa última palabra y esa última frase para ti que me gustaría dejar sobre la mesa. Yo no conocía hasta ahora a nadie que el editor de New York Times le hubiera ofrecido un puesto de trabajo. Si lo hubieras aceptado, ¿cuál hubiera sido tu primera decisión en ese entorno? ¿Me dices en el New York Times? Sí. Mi primera decisión. Pues, fíjate, leí en La Vanguardia y no voy a ser, quiero no ser largo, pero fue muy interesante las reflexiones que hacía. Claro, es que estoy absolutamente contaminado porque he leído al sucesor hacer las reflexiones que hace poco veíamos en La Vanguardia, ¿no? No olvidarnos de dónde venimos y ser conscientes hacia dónde vamos, ¿no? Y que el papel sigue teniendo su importancia, pero que nos adentramos en un mundo digital y que hay que dejarle a todo el mundo claro que ese mundo digital no significa una renuncia de nuestros valores y principios que nos han traído hasta aquí, sino una adaptación al nuevo entorno, ¿no? Sería transmitir a la organización, mi primera decisión sería transmitir a la organización que tenemos que ser no revolucionarios, pero sí evolucionarios y saber adaptar el modelo que nos ha traído hasta aquí a las nuevas exigencias del periodismo digital, ¿no? Pero la verdad es que ya bastante susto me dio Michael Golden en ese paseo que no olvidaré nunca, una noche fría por Berlín, cuando me dijo, además, te lo uno con el otro tema, yo acabé siendo presidente de la UAN porque busqué el Congreso fuera en Zaragoza y sin darme cuenta hice la campaña electoral de mi candidatura yo quería traer a España porque me fastidiaba un poco lo injusto que a veces son los corresponsales con nuestro país, ¿no? Y quería que sus jefes, como decía el director de Heraldo, los que cambian gobiernos en el mundo, vieran cómo es la España del siglo XXI y cómo somos los españoles frente a ese estereotipo, ¿no? Entonces, quería traer al Congreso, como bien sabe Félix, a España, que espero poderlo hacer en el 2022, y acabé encontrando, no ese puesto de trabajo, pero esa sucesión con una persona que es mi gran maestro, es maravilloso. No sabéis el lujo que ha sido poder estar al lado de Michael Golden, un editor absolutamente comprometido. Cuando le dimos aquí el premio Heraldo el año pasado, hizo un discurso que la gente no paraba de aplaudir porque fue toda una declaración a lo que es el compromiso de una familia y de una persona a una profesión. Bueno, y agradeceros la oportunidad que me habéis dado, felicitaros por la iniciativa que, como os digo, me parece súper interesante y muy necesaria porque estas reflexiones nos ayudan a todos, ¿no? Y sobre todo nos viene bien para no volver a caer en los errores del pasado, de tener esa autocomplacencia y de verdad ver por dónde tenemos que tirar para poder seguir ejerciendo esta maravillosa profesión que es la de ser periodista o ser editor. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Como yo decía antes, estaríamos todo el día hablando. Por cierto, Fernando Yarza, no sé cómo, pero a Michael tenemos que enredarle para que esté aquí con nosotros en este proyecto Periodismo 2030. Ya hablaremos de ese enredo porque tiene que estar aquí. O sea, me has hablado de un discurso que la gente se puso en pie para aplaudir. Yo quiero que esté en Periodismo 2030. Quedas oficialmente nombrado Alto Comisionado para Asuntos Internacionales de Periodismo 2030. Nada, eso está hecho porque es buen amigo y además sería todo un lujo y de verdad una oportunidad que si yo lo quiero volver a traer para el Congreso en España el año que viene,
este año va a ser en Taiwán, pero el siguiente esperemos que sea en Zaragoza. Y poder disfrutar de él presencialmente es todo un lujo, porque además él conoce muy bien Europa, porque estuvo viviendo mucho tiempo en París cuando lanzaron las ediciones europeas y tal, nos conoce bastante bien y yo sentí que se jubilará porque para mí cada reunión con él era como una lección magistral, ¿no? Y la verdad es que disfrutaba mucho. Te van a agradecer mucho. Gracias, Fernando Jáuregui, gracias, Félix Puebla, y muchas gracias, Fernando Yarza, que no se te han contado que ya, una vez que siga Fernando, una vez que formas parte de Periodismo 2030, entras también en nuestro club, que se llama Periodismo 2030, donde estáis todos los que participáis aquí. Dime, Fernando. Quiero invitar a Fernando, evidentemente, invitado de honor será a nuestro propio congreso. Estamos hablando de congresos, esto es un congresito, va a ser el congreso de Nuevo Periodismo, el primer congreso de Nuevo Periodismo, que lo celebraremos el 17 de septiembre. Hazte hueco en tu agenda, Fernando, porque va a ser, dentro de su modestia, va a ser un congresazo. Tenemos ya cerca de 200 socios en el Foro de Periodismo 2030. Tú eres la última adquisición y vaya adquisición. Así que hazte un hueco para asistir a nuestro congreso, que te invitamos con muchísimo gusto. Así que aquí te esperamos. Y muchas gracias a todos y muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo muy fuerte y gracias a los tres. Un placer. Un abrazo. Y a vosotros que nos estáis viendo, os recuerdo que nos podéis seguir en las redes sociales, ahí en periodismo2030.com, también en nuestra página web, estamos también en Twitter, estamos en Instagram, nos podéis seguir, por tanto, en un montón de redes sociales. Y ahí lo veis, gracias, David. Y como siempre, gracias a la Fundación AXA, que nos permite pues, hacer esa encuesta a la que hablamos mucho y que pronto daremos a conocer públicamente. Enseguida os damos los resultados y ese libro del que también nos ha hablado Fernando, que estamos trabajando en él, el Congreso. Hasta la próxima. Adiós.